Bien, hoy vamos a ver sobre los primeros pasos para el flip-flop. En este caso, como estamos viendo Latch D, de hecho es el principio de todo esto de los flip-flops. Bueno, ¿qué es un flip-flop? Es un arreglo de circuitos combinacionales para que puedan cambiar solamente cuando existe un cambio de flanco de bajada, como por ejemplo este, a flanco de subida. Y en este punto no debe de cambiar el estado de Q, aunque la entrada D cambie. Sin embargo, si se acuerdan del micro, que diga del circuito latch D, pues nosotros podemos cambiar el valor si se mantiene en 1. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 1, es un 1. Si por ejemplo aquí le pongo un 0, entonces inmediatamente se vuelve un 0 porque aquí está nuestro control diciendo que puedes cambiarlo. Sin embargo, en un circuito flip-flop no puedes hacer un cambio una vez ya se haya hecho. ¿Cuándo lo puedes hacer? Bueno, cuando se restablezca abajo su entrada de control y vuelva a subir. Entonces aquí ya puede haber un cambio. Entonces esa es la diferencia entre un latch tipo D a un flip-flop tipo D. En este nosotros tenemos que decidir, o mejor dicho, hacer un circuito de tal manera que solamente cambie cuando hay un flanco de subida, más no cuando se mantiene arriba el pulso. Bueno, esa es la diferencia entre uno y otro. Para eso se agrega lo que son dos tipos latch. Uno le vamos a llamar maestro o amo, que el otro que sería esclavo. Vamos a ver este circuito. Supongamos que tenemos una entrada 1-1. Eso quiere decir que podemos modificar la salida, en este caso sería Y, y esta va a valer igual que D, siempre y cuando esté 1. Entonces esta parte ya la sabemos, es un latch D. Ahora, si nosotros le ponemos una negada y conectamos otro latch D, entonces vamos a tener aquí un 1 y aquí un 0. Cuando es un 0, entonces no permite nada y se mantienen los estados anteriores de Q. En este caso voy a suponer que Q vale 0. Entonces aquí no va a haber ningún cambio. Si por ejemplo yo pongo aquí ahora un 0 y acá aquí le pongo por ejemplo un 0 y se mantiene en 1, entonces aquí va a valer un 0, ¿sí? Sin embargo, como aquí tenemos un 0 también, entonces va a mantener el mismo 0. De hecho, nosotros hicimos un cambio aquí en 1 y aquí en 1, sin embargo, como no tiene aquí su flanco de bajada, que diga de subida, pues prácticamente, aunque Y vale 1 y D vale 1, aquí va a valer 0. ¿Cuándo va a cambiar? Bueno, hasta cuando haya un cambio. En este caso sería este. ¿Por qué? Porque cuando D vale igual a 1 y aquí hay un cambio, entonces aquí se vuelve un 0, entonces aquí ya no puede hacer ningún cambio, aquí se vuelve un 1 y ahora sí podemos cambiar 1 con 1 y entonces Q se vuelve 1. Ahora, si por ejemplo yo hago un cambio aquí, supongamos que sea un 0, entonces tenemos 0 y 0, se vuelve un 0 y pero como aquí tenemos la entrada de control que es igual a 0, pues prácticamente se va a mantener en 1. Solamente va a cambiar cuando hay un cambio. Entonces, prácticamente solamente cambia cuando hay un cambio en alto y en bajo. ¿Sí? Ahora, vámonos más abajo. Vamos a suponer que tenemos 2, 0, 0. Aquí no se puede cambiar nada, se mantiene en 1. Y aquí, como está en 1, pues también se mantiene en 1, ¿no? Entonces, hacemos ahora el cambio diferente. Eso quiere decir que activamos nuestra salida para el control del primer latch, que es el maestro. Y entonces tenemos aquí es un 0 y aquí es un 1. Y entonces aquí se vuelve prácticamente en 0. Ahora, como aquí es un 1, cambia un 0 y como es un 0 no puedes hacer nada y se mantiene en Q. Solamente se va a poder mantener cuando se haga el cambio de Q. Si por ejemplo aquí es un 0 y aquí es un 0, entonces aquí ya se puede hacer un cambio que es el 0 y es el 1 y entonces aquí como nos da o nos permite cambiar, entonces cambia en Q. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
Se va a hacer el primer cambio cuando el flanco de subida eh, en el primer latch esté, pero cuando regrese el cambio de bajada, entonces va a actualizar el dato de salida. Cuando llegue otra vez el cambio de subida, va dentro de la memoria, sería una memoria interna, memoria de un bit, se va a cambiar y se va a actualizar cuando regrese en un 0. ¿Qué quiere decir? Supongamos, aquí yo voy a poner, por ejemplo, aquí, como vimos en los ejemplos, este latch amo, que sería un maestro, y este es un esclavo. ¿Cómo es que actúan o cómo es que cambian sus estados? Bueno, dependiendo del clock. Cuando, por ejemplo, está en alto, va a cambiar el estado maestro. Y cuando esté en bajo, va a cambiar el estado esclavo. Y así consecutivamente. Eso quiere decir que D va a valer igual, Y va a valer igual a D cuando el estado en el clock esté en alto, y va a pasar su estado de Y a Q cuando el estado de clock es en bajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1 y cambia estos valores. Bueno, en este estado, por ejemplo, si fuera un 0, cuando Y y D aquí es un 0 por alguna circunstancia, entonces ese es el que se va a quedar y se va a cambiar a su estado Q. ¿Sale? Entonces en este caso o en ese sentido solamente va a cambiar su estado cuando pase de un alto a un bajo. ¿Sale? Esa sería la forma en cómo podemos nosotros hacer este cambio. Ahora vamos a ver otro circuito que va a hacer ahora pero de una manera inversa. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a cambiar en francos de subida en lugar de francos de bajada.